amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte de Esdras. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Edicto favorable de Dario I en el año 520 a.C. Entonces el rey Darío ordenó que se hiciera investigación en Babilonia, en los depósitos donde se guardaban los archivos, y se encontró en Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en el que estaba registrado lo siguiente: en memoria, año primero del rey Ciro. El rey Ciro ha decretado respecto al templo de Dios en Jerusalén que sea reconstruido el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y se quemen víctimas, sea su altura de 60 codos y de otros tantos la anchura, tenga 3 hileras de piedras de sillería y una de madera, y los gastos sean costeados por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata del templo de Dios, por Nabucodonosor, sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia, sean restituidos y vueltos de nuevo al templo de Jerusalén y sean colocados en su sitio propio, en el templo de Dios. Así pues, tú, Tatnai, gobernador del territorio allende el río Setar Boznai, y vosotros sus colegas, las autoridades del otro lado del río, retiraos de Jerusalén, dejad continuar las obras de ese templo de Dios al gobernador de Judá, a los ancianos de los judíos, que deben reconstruir este templo de Dios en su sitio. Estas son mis órdenes acerca de lo que debéis hacer con esos ancianos de los judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de allende el río, ha de proveerse puntualmente a esos hombres el dinero necesario para que no se interrumpan las obras, y todo lo que se precise para los holocaustos al Dios del cielo: novillos, carneros y corderos, sal, vino y aceite, según las exigencias de los sacerdotes de Jerusalén. Se les dará cada día sin falta, a fin de que ofrezcan sacrificios aceptables al Dios del cielo y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Ordenó además que a todo aquel que no cumpla este edicto se arranque una viga de su casa, se le amarre a ella y se le azote, y su casa sea reducida por este delito a un montón de escombros,
y el Dios que ha establecido allí su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir esto, destruyendo ese templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, sea ejecutado puntualmente. Terminación y dedicación del templo en el año 515 a.C. Entonces Tatnai, gobernador del territorio allende el río, Setar-Boznai y sus colegas ejecutaron puntualmente lo que el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos de los judíos continuaron las obras con éxito, confortados por la palabra inspirada de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a feliz término la edificación en conformidad con el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro y de Darío. El templo fue terminado el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y demás repatriados celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio expiatorio de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Establecieron luego a los sacerdotes según sus secciones y a los levitas según sus clases para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, conforme está escrito en el libro de Moisés. La Pascua del año 515 a.C. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los levitas se habían purificado como un solo hombre. Todos eran puros, inmolaron pues la Pascua por todos los vueltos del destierro, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron el banquete pascual los hijos de Israel vueltos del destierro con todos aquellos que separados de la impureza de las gentes del país se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con júbilo la fiesta de los ázimos durante 7 días, porque Yahvé les había llenado de alegría al hacerles favorable el corazón del rey de Asiria, para sostenerlos en las obras del templo de Dios, el Dios de Israel. Regreso y reforma de Esdras. Esdras vuelve a Jerusalén con numerosos judíos. Después de estos acontecimientos en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Gelcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zarajías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de
Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, Esdras volvió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, dada por Yahvé, Dios de Israel. El rey le concedió todo lo que deseaba, porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre él. Subieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes otros israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y obiatos. Esdras llegó a Jerusalén el mes quinto del año 7 del rey. Había partido de Babilonia el día 1 del primer mes, y el día 1 del quinto mes llegaba a Jerusalén, porque la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, pues Esdras había aplicado su corazón a estudiar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a instruir a Israel en la ley y las costumbres. Decreto de Artajerjes I, entre los años 423 y 465 a.C. He aquí la copia del decreto que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba versado en el texto de la ley de Yahvé y de sus prescripciones sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba versadísimo en la ley del Dios del cielo, salud. Ha sido decretado por mí que todo súbdito de mi reino perteneciente al pueblo de Israel, sus sacerdotes y sus levitas, que quiera volver a Jerusalén, vaya contigo, ya que tú eres el enviado del rey y de sus 7 consejeros para supervisar en Judá y Jerusalén el cumplimiento de la ley de tu Dios, que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido espontáneamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que pueda reunir en toda la provincia de Babilonia, además de las ofrendas espontáneas del pueblo y los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Procura pues comprar con este dinero novillos, corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes, para ofrecerlo luego en el altar del templo de vuestro Dios, en Jerusalén, y con la plata y el oro que os sobre, haréis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entreguen para el culto del templo de tu Dios, ponlos delante de tu Dios en Jerusalén. Si se necesita todavía alguna otra cosa para el templo de tu Dios que tú debas procurar, recibirás el dinero de los tesoros reales. Y yo, el rey Artajerjes, ordenó a todos los tesoreros de allende el río que todo lo que os pida Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo, se lo deis puntualmente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 hatos de vino, 100 batos de aceite. La sal se le dará sin tasa. Todo lo dispuesto por el Dios del cielo debe ser cumplido puntualmente para el templo del Dios del cielo, a fin de que no caiga su cólera sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que a ninguno de los sacerdotes levitas, cantores, porteros o beatos, en una palabra, a ninguno de los servidores de este templo de Dios se le podrá imponer tributo,
impuesto o derechos de paso, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, establecerás jueces y magistrados que administren justicia a todo el pueblo de allí del río, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran habréis de enseñársela, y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios, que es también la ley del rey, será severamente castigado con la muerte, con el destierro, con confiscación de bienes o con cárcel. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que también dispuso el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén, que inclinó hacia mí el favor del rey, de sus consejeros y de todos los funcionarios reales más influyentes. Así yo, animado porque la mano de Yahvé mi Dios estaba sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que partieran conmigo. Lista de los judíos que salieron con Esdras. Estos son, con su genealogía, los cabezas de familia que partieron conmigo de Babilonia, en el reino de Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jatus, hijo de Secanías; de los hijos de Paros, Zacarías; con él fueron registrados 150 varones. De los hijos de Pahat Moab, el Joenai, hijo de Zerajías, y con él 200 varones. De los hijos de Zatú, Secanías, hijo de Jacaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifía, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgat, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los últimos, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semayas, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai, hijo de Zacur, y con él 70 varones. Viaje y llegada a Jerusalén. Yo los reuní junto al río que corre hacia Ahava, donde estuvimos acampados 3 días. Al pasar revista la expedición encontré laicos y sacerdotes, pero ningún levita. Entonces mandé a llamar a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres juiciosos, y les mandé donde el jefe Ido, en el lugar de Casifías,
sugiriéndoles lo que debían decirle a él y a sus hermanos, establecidos en el lugar de Casifía, que nos mandaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y como la mano bondadosa de nuestro Dios estaba con nosotros, nos trajeron a un hombre experto de los hijos de Mahli, hijo de Levi, hijo de Israel, Serebías con sus hijos y hermanos, 18 hombres en total. Luego Hasabías con su hermano Isaías, de los hijos de Merari, y sus hijos respectivos, 20 hombres, y de los obiatos a quienes David y los ojos habían destinado al servicio de los levitas, 220. Todos estos fueron registrados con sus nombres. Allí a orillas del río Ababa proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestras familias y toda nuestra hacienda, pues me había avergonzado de solicitar del rey tropa y gente de a caballo para protegernos de eventuales enemigos durante el viaje. Después de habernos hablado al rey en estos términos: la mano de nuestro Dios se alarga para bendeciros hacia todos aquellos que le buscan, su poder y su furor, en cambio, hacia todos los que lo abandonan. Ayunamos pues, invocando a nuestro Dios por esto. Él nos atendió. Escogí a 12 jefes de los sacerdotes y luego a Serebías y Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios que el rey, sus consejeros, sus príncipes y todos los israelitas que se encontraban allí habían ofrecido para el templo de nuestro Dios. Lo pesé pues y les entregué 650 talentos de plata, utensilios de plata por valor de 100 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro valoradas en 1000 dracmas, y 2 vasos de hermoso cobre dorado, preciosos como el oro. Y les hablé así: vosotros estáis consagrados a Yahvé, y sagrados son también estos utensilios. Esta plata y este oro son una ofrenda espontánea a Yahvé, Dios de nuestros padres. Estad atentos y guardadlos bien, hasta que los peséis ante los jefes de los sacerdotes, los levitas y los cabezas de familia de Israel, en Jerusalén, en los aposentos del templo de Yahvé. Los sacerdotes y los levitas tomaron pues la plata, el oro y los utensilios que se les habían pesado, para llevarlos a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. Por fin partimos del río Ahava hacia Jerusalén el día 12 del primer mes, y la mano de nuestro Dios nos protegió durante el viaje y nos libró de toda violencia de enemigos y de saqueadores. Llegados a Jerusalén descansamos allí 3 días, al cabo de los cuales fueron pesados la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y entregados al sacerdote Merimot, hijo de Urías, a quien acompañaba Eleazar, hijo de Fines. Con ellos estaban los levitas Jozabat, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui.
Contado y pesado todo, fue registrada la suma total. Los que volvían de la cautividad, los exiliados, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos expiatorios por el pecado, todo en holocausto a Yahvé, y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas reales y a los gobernadores del territorio allende el río, los cuales favorecieron al pueblo y al templo de Dios. Dolor de Esdras por los matrimonios con mujeres extranjeras. Concluidas estas cosas, se me presentaron los jefes para decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las gentes del país y han incurrido en las abominaciones de los cananeos, de los geteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios, de los idumeos. Se han casado ellos y sus hijos con las hijas de ellos, mezclando la estirpe santa con las gentes del país, y los jefes y los magistrados han sido los primeros en incurrir en tal prevaricación. Al oír esto, rasgué mis vestidos y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y la barba, y me senté abrumado. Todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel se reunieron junto a mí a causa de la prevaricación de los vueltos del destierro. Yo permanecí sentado abrumado hasta la oblación de la tarde. Oración de Esdras. A la hora de la oblación de la tarde me levanté de mi postración y con los vestidos y el manto rasgados me postré de rodillas, extendí mis manos hacia Yahvé mi Dios y exclamé: Dios mío, estoy confundido y me avergüenzo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta alcanzar el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por nuestras iniquidades hemos sido entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de las gentes, entregados a la espada, a la esclavitud, al saqueo, al oprobio, como todavía ahora sucede. Y con todo ahora de improviso, Yahvé nuestro Dios nos ha hecho la gracia de dejarnos un residuo y concedernos un refugio estable en su lugar santo, haciendo así nuestro Dios brillar nuestros ojos y dándonos un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha desamparado en nuestra esclavitud, antes bien ha inclinado hacia nosotros el favor de los reyes de Persia, para que nos diesen un respiro con objeto de reedificar el templo de nuestro Dios y restaurar las ruinas, y nos procurasen un asilo seguro en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué podemos decir? Después de tantos favores, hemos abandonado tus mandamientos, que nos habías prescrito por medio de tus siervos los profetas, diciendo: el país que vais a ocupar es un país inmundo por la inmundicia de las gentes del país
y las abominaciones de las que le han llenado de un extremo a otro con su impureza. Por tanto, no habéis de dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar sus hijas para vuestros hijos, ni habéis de procurar su paz ni su prosperidad, con el fin de que podáis haceros fuertes vosotros, gozar de los bienes de este país y dejarlos en herencia a vuestros hijos para siempre, y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas acciones y de nuestras grandes culpas, y eso que tú, oh Dios nuestro, nos has imputado menos culpa de la que teníamos y nos has dejado este resto que somos. Hemos de volver a violar tus mandamientos uniéndonos con estas gentes abominables. ¿No te irritarías entonces contra nosotros hasta exterminarnos sin dejar siquiera este pequeño resto? Oh Yahvé, Dios de Israel, por tu justicia hemos quedado al presente como un resto. Aquí estamos ante ti con nuestro pecado. No es posible subsistir con él en tu presencia. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este siguiente vídeo con la segunda parte de Esdras. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos con más personas. Aquí abajo también tenéis los comentarios. Siempre es agradable recibir comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.